El síndrome de Alaguille es una enfermedad genética que afecta al hígado, al corazón y a otros sistemas cuyos síntomas suelen comenzar a ser evidentes desde la infancia. La enfermedad es heredada siguiendo un patrón autosómico dominante. La prevalización en la población es de uno afectado cada 70.000 nacidos. Su gravedad puede variar dentro de la misma familia. Los síntomas pueden pasar desapercibidamente, pero en otros casos son tan severos que el corazón o el hígado deben ser trasplantados. La mutación en el gen GAG1, localizado en el cromosoma 20, causan este síndrome. El gen está involucrado en procesos de señalización entre células adyacentes durante el desarrollo embrionario. Estas señalizaciones influyen en la manera en que las células son usadas en la construcción de nuevas estructuras corporales durante el desarrollo del embrión. Los conductos biliarios malformados y estrechos producen la mayoría de los problemas de salud asociados al síndrome de Alaguille. La bilis es producida en el hígado y es conducida a través de los conductos biliarios hasta el intestino delgado, donde auxilia en la digestión de las grasas. Los pacientes con este síndrome acumulan la bilis en el hígado, impidiendo que éste funcione correctamente en la eliminación de toxinas de la corriente sanguínea. El síndrome de Asperger es un conjunto de características mentales y de conducta que forman parte de los trastornos del espectro autista. Se cuadra dentro de los trastornos generalizados del desarrollo. La persona afectada muestra dificultades de gravedad variable en la interacción social y en la comunicación, así como actividades y interés en áreas que suelen ser muy restringidas y en muchos casos estereotipias, que describió Leo Kanner, y de otras formas menos específicas en que el trastorno de Asperger no se observa retraso en el desarrollo del lenguaje y no existe una perturbación clínicamente significativa en su adquisición, aunque la edad de apariencia y detección más frecuente se sitúa en la infancia temprana. Muchas de las características del trastorno se hacen notorias en las fases más tardías del desarrollo, cuando las habilidades del contacto social comienzan a desempeñar un papel más central en la vida de la persona. El síndrome de Asperger fue definido hace 35 años por el psiquiatra inglés Lorna Wing, que publicó un estudio en el que se daba a conocer un trastorno mental infantil descubierto y estudiado por un desconocido y ya entonces muerto médico austriaco, Hans Asperger, nacido el 18 de febrero de 1906. Los trabajos de Asperger habían sido ignorados hasta este ese momento por la comunidad científica mundial. Wing, quien se interesó en el problema de autismo por su hija con esa característica. Wing, que se interesó en el problema de autismo por tener una hija con esa característica, encontró y rescató el trabajo de Asperger en un artículo en el que se desafió la idea del autismo que había sido planteada por Leo Kanner.
un psiquiatra austriaco estadounidense, considerado como el padre del autismo. Kanner describía el trastorno autista como falta de contacto con las personas, ensimismamiento y soledad emocional. No fue el primer médico o psiquiatra que percibió los síntomas, pero sí fue el primero que los diferenció de la esquizofrenia. De acuerdo con la Federación del Autismo de Madrid, Kanner puso las bases para tratar el trastorno del espectro del Asperger autista como un trastorno, no como una discapacidad o como una locura. Pero las diferencias entre el autismo y personas con síndrome de Asperger pueden ser definidas. Síndrome de Benjamin es un tipo de enfermedad congénita múltiple o síndrome de retraso mental. Se caracteriza por anemia hipocrómica con deficiencia mental y diversas anomalías craneofaciales y otros. Fue descrita por primera vez en la literatura médica en 1911. Los síntomas incluyeron macrofacialgia, malformación del oído externo, caries, micromelia, deformación de los huesos hipoplásico, hipogonadismo, anemia hipocrómica con tumor en algunos casos y retraso mental. El síndrome de Cotard, también llamado delirio de negación o delirio nihilista, es una enfermedad mental relacionada con la hipocondria. El afecto por el síndrome de Cotard cree estar muerto, está sufriendo la putrefacción de los órganos o simplemente no existir. En algunos casos, el paciente se cree incapaz de morir. La causa de la apariencia del síndrome de Cotard está asociada a la difusión de dos áreas del cerebro. Por un lado, en el giro fusiforme, que interviene en el reconocimiento facial, y por otro lado, en la amígdala cerebral, que se asocia a las emociones. Debido a esto, pacientes dejan de sentir emociones o sentimientos al mirarse en el espejo. En esta enfermedad, la persona tiene la creencia de que su cuerpo no existe y que está viviendo al irreal. El síndrome de Down es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21, en vez de los dos habituales. Por ello se denomina también trisomía del par 21. Se caracteriza por la presencia de un grado variable de discapacidad cognitiva y unos rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible. Debe su nombre a John Langdon Down, que fue el primero en describir esta alteración genética en 1866, aunque nunca llegó a descubrir las causas que la producían. En julio de 1958, un joven investigador llamado Jerome Lejeune descubrió que el síndrome es una alteración del mencionado par de cromosomas. No se conoce con exactitud las causas que provocan el exceso cromosómico, aunque se realiza estadísticamente con una edad materna superior a los 35 años. Las personas con síndrome de Down tienen una probabilidad superior a la población general. Padecer algunas enfermedades, especialmente del corazón, sistema digestivo y sistema endocrino, debido al exceso de proteínas sintetizadas por el cromosoma de más,
Los avances actuales en fraude del genoma humano están revelando algunos de los procesos bioquímicos subyacentes a la discapacidad cognitiva, pero en la actualidad no existe ningún tratamiento farmacológico que haya demostrado mejorar la capacidad intelectual de estas personas. Las terapias de estimulación precoz y el cambio en la mentalidad de la sociedad, por el contrario, sí están suponiendo un cambio positivo en su calidad de vida. El síndrome de Estocolmo es una reacción psicológica en la que la víctima de un secuestro, una retención en contra de su voluntad, desarrolla una relación de complicidad y un fuerte vínculo afectivo con su captador. Principalmente se debe a que malinterpretan la ausencia de violencia contra su persona como un acto de humanidad de parte del agresor. Según datos del FBI, alrededor del 27% de las víctimas de 4.300 secuestros y asedios recogidos en su base de datos experimentan esta reacción. Las víctimas que experimentan el síndrome muestran regularmente dos tipos de reacciones ante la situación. Por una parte, tienen sentimientos positivos hacia sus secuestradores, mientras que por otra parte, muestran miedo e ira contra las autoridades policiales o quienes se encuentran en contra de sus captadores. A la vez, los propios secuestradores muestran sentimientos positivos hacia los rehenes. La primera vez que se vio ver este síndrome fue hace 44 años. El 23 de agosto de 1973, Erik Olsson intentó asaltar el banco de crédito de Estocolmo, en Suiza. Tras verse acorralado, tomó de rehenes a 4 empleados del banco, 3 mujeres y un hombre. Entre sus exigencias estaba que le trajeran a Clark Olsson, un criminal que en ese momento cumplía una condena. A pesar de las amenazas contra su vida, incluso cuando fueron obligados a ponerse de pie con sogas alrededor del cuello, los rehenes terminaron protegiendo al rector para evitar que fueran atacados por la policía de Estocolmo. Durante su cautiverio, uno de los rehenes afirmó: "No me asusta Clark ni su compañero, me asusta la policía". Y atrás, Nils Brejok, asesor de la policía, durante el asalto acuñó el término del síndrome de Estocolmo para referirse a la reacción de los rehenes ante su cautiverio. El síndrome de Rapunzel, como una de las más extrañas condiciones médicas que veremos en este tomo. El síndrome de Rapunzel es el resultado del curioso trastorno psicológico compulsivo de la tricofagia. El acto de comer el pelo de forma compulsiva provoca una compleja afección intestinal con dolor y tensión abdominal, la pérdida de apetito, náuseas, vómito, pérdida de peso, sangrado y perforación intestinal. Se le dio este nombre por la joven de cabello largo, Rapunzel, de la historia clásica de los hermanos Grimm. Fibrodisplasia ossificante progresiva, o síndrome del hombre roca. Es el resultado de una extraña mutación genética, una enfermedad progresiva en la cual el cuerpo entero produce algo así como un esqueleto extra. Es una extraña enfermedad hereditaria y autosómica dominante, que popularmente conocida como el síndrome del hombre roca, hace que los músculos, tendones y ligamentos del cuerpo se pierdan gradualmente y terminen convirtiéndose en hueso. Aún hoy, es un verdadero misterio médico, aunque se sabe que esta condición afecta a unos 3.300 personas en todo el mundo. El síndrome de Mobius es una enfermedad neurológica congénita extremadamente rara. Dos importantes nervios craneales, el sexto y el séptimo, no están totalmente desarrollados, lo que causa parálisis facial y falta de movimiento en los ojos. Estos nervios controlan tanto el parpadeo y el movimiento lateral de los ojos, como las múltiples expresiones de la cara. También pueden ser afectadas otros puntos del sistema nervioso, entre ellos otros nervios cerebrales, que controlan otras sensaciones y funciones. Los efectos clínicos son múltiples, entre ellos dificultades iniciales para tragar, que pueden llevar a déficit de desarrollo, y los problemas que conllevan a la falta de sonrisa, el veo, el habla y la pronunciación defectuosa.
Las alteraciones observadas en los ojos consisten principalmente en estrabismo y limitaciones de movimiento. Afortunadamente, son muy poco frecuentes la ulcerización de la córnea y otros cuadros relacionados con el mal desempeño de los parpadeos. Los problemas dentales aparecen pronto y reflejan la incapacidad del niño para la higiene bucal apropiada después de las comidas, y que la boca permanece entreabierta.